Seguimos en Aquí y Ahora, estamos con los que son los personajes del 2025 y hoy con uno que será protagonista además en 2026 por cuenta de todo el movimiento electoral y político que va a tener nuestro país. Es el registrador Hernán Penagos. Registrador, yo sí tengo que hacerle una pregunta. ¿En algún momento cuando usted asumió este cargo se imaginó que fuera tan difícil? Es decir, claro, ser registrador tiene muchísima responsabilidad, pero es que la coyuntura política en nuestro país ha sido muy compleja. La registraduría, y usted lo reconoció hace algunos minutos, ha sido blanco de muchos ataques. No, la verdad, de ninguna manera, nunca me imaginé. Pues yo conozco el tema electoral, he trabajado en él hace años, estuve en el consejo, he sido observador electoral, columnista, y he trabajado mucho inclusive en órganos electorales internacionales. Pero la verdad, pues por el conocimiento que he tenido de la registraduría de hace años, inclusive la forma en que la registraduría ha ejercido sus tareas durante tantas épocas, hay desafíos grandes. Sí. Pero yo, digamos, los niveles de exigencia que ha tenido la registraduría del año pasado, yo nunca me lo imaginé. ¿Qué ha sido lo más difícil? Nunca me lo imaginé. ¿Cuál es ese momento en donde ha sentido más presión? De hecho, mi esposa me dijo hace unas semanas: ¿cuándo diablos se vino usted a meter en eso? Yo nunca pensé que iba a ser. Y hasta ahora está arrancando, ¿no? Sí, pero sí, es difícil y hay momentos de presión. Los momentos más difíciles es la incapacidad que tiene uno al interior de la registraduría, con un equipo que, digamos, yo lo he venido conociendo, es gente con unas capacidades altísimas, con un nivel técnico de los mejores. Y yo, excúsenme hablar en primera persona, conozco los órganos electorales de casi toda Latinoamérica porque he sido observador. Uh-huh. Aquí hay un equipo de gente maravillosa. Lo más complejo es la incapacidad que se tiene para poder enfrentar la desinformación y las noticias falsas. O sea, yo me siento a veces incapaz, es decir, nos vemos absolutamente, por ejemplo, digamos, débiles frente a las noticias falsas, cuando se crean narrativas, cuando se generan, digamos, movimientos en las redes descalificando a la entidad o a los procesos que se llevan a cabo con absoluto desconocimiento de la manera en que se cuentan los votos. Por ejemplo, en Colombia uno siente una incapacidad muy grande para poder explicarle a la ciudadanía el proceso electoral. Cuando se habla, por ejemplo, del software de escrutinio, como si el software de escrutinio tuviera la capacidad de decir quién es el próximo presidente de Colombia. Yo he dicho, pero por favor, si es que el software de escrutinio consolida la información, en castellano la suma, pero no puede haber información diferente a la que aparezcan en las actas electorales, que son documentos diligenciados por jurados y firmados por ellos después de contar los votos, pero cada vez es más difícil explicarlo, a veces personas no quieren entender, no les interesa, y esas descalificaciones al proceso electoral, pues a mí sí me inquietan y me parecen difíciles de enfrentar, muy difíciles. Yo he dicho, las entidades del Estado, todas ellas, pero en especial la registraduría, pues que tiene un papel tan determinante en materia de confianza, no estamos preparados para los niveles de desinformación de Colombia y los que se van a ver de aquí al año entrante. Es decir, es tan abrumadora la desinformación en ciertas ocasiones que se ve uno limitado. Pero a mí lo que me inquieta de eso es que me preocupa que la ciudadanía se deje instrumentalizar por la desinformación. Me pongo un caso que usted lo conoce, pero yo quiero aquí destacar lo que ocurrió en Gamarra Cesar. El 28 de octubre se ocurrieron 2 años de un hecho absolutamente penoso. Marisa, una persona a través de un WhatsApp le escribió a otra diciendo va a haber un fraude en las elecciones, no había pasado nada, era un tema de una tutela, no tiene nada que ver con la registraduría, y el del otro WhatsApp le escribió a otro, y otro a otro, y cuando menos piensa 500, 600 personas fueron a la registraduría, la incendiaron, quemaron viva a una mujer, la segunda en estado vegetativo, una tercera con el 70% de su cuerpo. Un simple WhatsApp. Yo digo a veces, ¿qué pasaría, Marisa, si alguien, dirigentes nacionales, también, que son capaces de movilizar millones de personas, hicieran lo mismo respecto al proceso electoral? Pues, déjeme decirle que la tragedia que podemos generar en Colombia es descomunal. A mí, la verdad, esa es la parte que más me preocupa hoy en Colombia. Porque todavía no hemos llegado a ese proceso electoral. Y aquí, por supuesto, quiero poner ya directamente y ampliamente sobre la mesa, digamos, eso que es una especie de pulso entre la registraduría llamando a la independencia y a la tranquilidad en el proceso electoral y los señalamientos que ha hecho directamente el gobierno nacional y el Ejecutivo. ¿Qué pasaría en un caso de esos cuando el Ejecutivo fuera, si es que se tratara de ese caso, el que hace ese tipo o el que alimenta ese tipo de narrativas? Pues muy complejo, porque lo que trata la registraduría es de rodearse de las diferentes entidades del Estado para avanzar en el proceso electoral y de abrir los espacios a todos,
organizaciones políticas, candidatos, funcionarios públicos, órganos de control. Por ejemplo, la registraduría siempre estamos en trabajo permanente con la Contraloría y la Procuraduría haciendo seguimiento al proceso electoral, mirando los software, verificando los códigos y demás, pero cuando se presentan circunstancias que desde digamos, servidores públicos de todo nivel cuestionan la entidad, se hace muy difícil controlar, pero además se hace muy difícil, pues, digamos, la gestión del proceso electoral, porque en teoría se trata es de que entre todos, primero, resolvamos las inquietudes, para eso estamos, explicar toda duda que tenga respecto al proceso electoral, pero que haya el Estado, todo él, apoyando unas elecciones, porque vuelvo, insisto, ese proceso sale bien en la medida en que todas las entidades apoyan. Registrador, sobre ese punto que usted acaba de mencionar ahí, se me viene a la cabeza también, digamos, esos cuestionamientos que han planteado varios partidos y que incluso se han negado a sentarse en la Mesa Nacional de Garantías Electorales. ¿Usted cree que son válidas esas percepciones por parte de los partidos, esas inquietudes que ellos tienen, que el gobierno nacional no ha ofrecido las garantías suficientes, el ministro del Interior, el presidente de la República? Claro, lo que pasa es que en Colombia hay un diseño que ha sido aceptado históricamente, y es que el gobierno nacional de alguna manera tiene un papel importante en los procesos electorales. Hay naciones donde no, hay países donde es impensable que un gobierno, digamos, también tenga, digamos, competencias en materia electoral, como ocurre aquí con el Ministerio del Interior, que tiene la Oficina de Democracia y que también de alguna manera promueve la participación, o el mismo Ministerio de Defensa, pues, que se encarga de la seguridad. Por ejemplo, en República Dominicana la seguridad pasa en cabeza del órgano electoral durante todo el proceso electoral y se vuelven como el comandante de las fuerzas militares. Pero bueno, en Colombia ha sido aceptado y así lo ha sido por décadas. Pero nunca había sido problemático hasta que llegó allí, digamos, Armando Benedetti o el gobierno de Gustavo Petro. Entonces allá voy, digamos, en Colombia ha sido aceptado y de alguna manera, pues con todo y que también los gobiernos tienen interés político, digamos, era un tema más o menos digamos, gestionable en el país. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Los partidos políticos, como las comisiones de garantías electorales son presididas por el Ministerio del Interior, pues después, por ejemplo, del asesinato de Miguel Uribe, los partidos políticos no se han sentido cómodos, sienten que, digamos, no tienen las suficientes garantías para asistir. Entonces, ¿esas inquietudes de los partidos son válidas? Pues, de acuerdo al discurso que ha manejado el gobierno nacional. Lo que yo creo, sinceramente, es que el deber del Estado, y no lo digo yo, lo dice la Constitución y lo dice una ley que así lo define, es darle mayores garantías a la oposición. Y las garantías de la oposición están, por eso existe en Colombia, Marisa, mire esto, la ley que reglamenta el estatuto de la oposición. El estatuto de la oposición no fue creado de manera banal, fue una implementación del acuerdo, pero lo que busca el estatuto de la oposición es que quienes se expresan con claridad en oposición a los gobiernos deben tener mayores garantías. Y por eso hay una norma que así lo defiende, el Estatuto de la Oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que la oposición debe tener mayores garantías del gobierno porque la ley del Estatuto de la Oposición así lo determina. Luego, es apenas razonable que reclamen y los gobiernos deben allanarse no tanto a explicar las pretensiones de los partidos que están del lado de gobierno, sino mucho más de quienes están del lado de la oposición. ¿Por qué? Porque el estatuto de la oposición así lo determina, al punto que en el estatuto de la oposición se determina que desde la Defensoría y desde la unidad de protección deben definirse esquemas adicionales para proteger la oposición. Es decir, entrega toda una serie de garantías como una forma de equilibrar las balanzas democráticas. Luego, aquí de lo que hay que tratar es de mirar cómo al margen del interés político de unos y otros, sentar a todos los partidos para entender que el proceso electoral tenemos que construirlo entre todos. Luego, se trata de entender muy bien el papel de unos y otros y saber lo que significa el estatuto. Registrador, quizás lo pongo en camisa de 5 varas, pero ¿usted cree que el gobierno nacional está entregando esas garantías? Digamos, yo no... ¿Carece? ¿Le hace falta? Yo no tendría como elementos para decirlo. Acuerde, las garantías son varias. De un lado, los temas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección, entiendo que está trabajando, ahí debe reunirse. El Procurador General ha tratado de convocar unas mesas un poco como más, no sé cuál es la palabra, de pronto más neutrales o que le den más garantías para tratar de gestionar los procesos en materia de seguridad. Luego, yo no soy capaz digamos, hoy no tengo elementos para calificar hasta dónde se están dando o no las garantías. Lo cierto es que hay que otorgarlas. Como debe haber garantías de la deliberación política en todo el territorio nacional. Es decir, no solamente tiene que haber garantía del derecho al voto libre de la ciudadanía, sino del derecho de quienes están postulando a transitar por cualquier rincón de Colombia para ejercer
la tarea de deliberación política, de persuadir a los ciudadanos. Y en eso tenemos que trabajar todos. Es lo mínimo que tiene que ocurrir en un Estado como el colombiano. Registrador, en todos estos episodios, digamos, de presión del gobierno nacional, recuerdo uno no hace mucho en donde el mismo presidente de la República en un Consejo de Ministros dice que hay que emprender una serie de acciones judiciales en contra del registrador. ¿Qué sintió usted en ese momento, como persona? ¿Y cuál es el momento en el que mayor presión ha sentido? Pues han sido momentos difíciles. Yo pues lo que hago es cumplir el deber y tengo claro cuáles son mis funciones y competencias. Y lo ocurrido, por ejemplo, en su momento, pues a mí me parece un poco, digamos, medio extraño, porque al final, en un estado de división de poderes, en un estado donde hay independencia de las ramas del poder público, es el Poder Judicial quien tiene la última palabra. Si funciona cualquier estado democrático. Y un poco lo que yo he hecho es, ante semejantes discusiones donde inclusive dos poderes públicos estaban en enfrentamiento, pues lo más razonable es acudir a quien siempre termina con competencia para resolver los asuntos jurídicos de la nación, en este caso el Consejo de Estado, pero obviamente son temas difíciles porque, no sé, siente uno que a veces se personaliza el debate. Yo estoy actuando como servidor público, cumpliendo el deber y haciendo mi tarea de que la ciudadanía tenga tranquilidad de las próximas elecciones y tenga garantías del proceso electoral. Entonces son momentos que no son fáciles, que generan una presión muy alta y que yo pues no me canso de decirlo, que al final terminan es generando debilidad democrática. Este es un país demasiado potente, es un país con una historia republicana de 200 años, un país como pocos en Latinoamérica que ha demostrado su actitud ciudadana democrática, y eso hay que cuidarlo como oro. Miren, las encuestas dicen, por ejemplo, esto, Marixia, que lo hemos perdido de vista. Cerca del 20% de las personas encuestadas en Colombia dicen que prefieren un régimen autoritario. Es decir, que creen que el autoritarismo o el totalitarismo pudiera ser una forma de gobierno eficiente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que ocuparnos todos de defender la democracia y de trabajar por ella. Y obviamente son múltiples las cosas. La misma polarización social que tenemos hoy en Colombia, pues obviamente juega en contra de la democracia. Pero hay que trabajar y hay que entender esas realidades y tratar de sustraerse del debate y dedicarse a hacer la tarea técnica. Registrador, solo para que nos quede claro, porque estas también son preguntas que se mantienen en el ambiente, en digamos, en esta confrontación que se ha generado. ¿Se le atravesó el registrador al pacto histórico? No, de ninguna manera. Nosotros hemos estado, al contrario, cumpliendo la ley. O sea, todas las organizaciones políticas han tenido absolutas garantías, y pueden decirlo, la manera en que cada quien que reclama los servicios de la registraduría los ha tenido. Nosotros hemos definido unos plazos y unos tiempos. Todo tiene unos momentos y en ese sentido lo que estamos haciendo es simplemente cumpliendo la ley. ¿Le hizo el favor a alguien el registrador o le está haciendo el favor a alguien el registrador? A nadie. Estamos trabajando en función de garantizar eficiencia y transparencia e integridad del proceso electoral. La registraduría es un órgano neutro. La registraduría solo da garantías para que las mayorías de las colombianas y colombianos decidan como a bien tengan. Yo he dicho, permitan a la registraduría que haga su tarea técnica, que la sabemos hacer. Nosotros no somos instrumento político de nadie. Déjenos hacer nuestra tarea, que la sabemos hacer bien. Y finalmente, ¿es usted santista o uribista? Porque por ahí ha salido incluso un artículo de prensa que se ha movido mucho que dice que usted empezó en el uribismo y terminó muy bien acomodado en el santismo. No, yo no tengo ninguna participación hoy política. Estuve ejerciendo tarea, participé en la Cámara de Representantes, tuve un desempeño que fue positivo, inclusive en alguna oportunidad como una de las mejores congresistas del país. Y mi tarea hoy no es actuar en función de ninguna organización, no tengo ningún sentimiento ideológico ni partidista por nadie. Mi tarea es cumplir mi deber y cumplirlo bien. En esas es en las que estoy. Yo no estoy buscando quedar bien con nadie, yo no tengo agenda futura, yo no pretendo buscar ningún espacio después de que salga de la registraduría, nada. O sea, yo lo único que pretendo es hacer unas elecciones transparentes, organizadas, íntegras, que la ciudadanía pueda votar libremente. No tengo ninguna pretensión, yo no estoy en nada de eso, más ya tengo los suficientes años, ya he pasado 25 años por el servicio público. ¿Cuántos años tiene registrado? 53. No, todavía está muy joven. 54 acabo de cumplir. Y nada, yo simplemente quiero
cumplir mi deber y cumplirlo bien. No tengo mayores intereses a eso. Luego, claro, en el pasado he estado, hice ejercicio político. Eso ya fue pasado. La última vez que me elegí fue hace más de 12 años, 11 años. Luego de ahí para acá lo que he hecho es tarea técnica. He estado en el consejo, he estado haciendo observación internacional, he dedicado a dar clases, soy profesor, he estado haciendo asesoría para órganos internacionales, en fin, me he dedicado a mi tarea. Luego, lo que ocurre es que en Colombia solo pasar 1 o 2 días por el mundo de la política pareciera como un hecho. Al contrario, yo lo veo como una gran oportunidad que tuve de conocer este país y conocerlo muy bien. Yo soy de un municipio muy pequeño de Colombia, pequeñito, que como le digo a todos mis amigos y mis amigas, yo nací en un municipio, se llama Samaná Caldas, que queda a 8 horas de todo. Entonces, conozco cómo ocurren las realidades políticas, sé cómo es esa región, un municipio también golpeado por la violencia, entiendo, es decir, cuando escucho las realidades políticas y empezamos a trabajar, sé de qué me están hablando, porque sé cómo funcionan los procesos electorales en los municipios pequeños. Luego, aquí lo que tengo es una gran oportunidad que me han dado, pues obviamente unas exigencias muy altas, de pronto hasta me han superado, pero pues trato de hacer las cosas correctamente, digamos, no tengo ningún interés en otra cosa diferente que garantizar transparencia en las elecciones. Registrador, usted ha sido muy claro en que la registraduría es un órgano independiente, es un órgano autónomo, pero en todo caso hace parte del gran andamiaje del Estado, en donde digamos que por encima de todo está la armonía. ¿Usted ha tenido la posibilidad de encontrarse, de hablar tranquilamente con el presidente de la República, más allá de lo que se dice o se intercambia en X o en los discursos a través de los micrófonos? No, para nada. Hace muchos meses no hablo con el presidente, digamos, o sea, no he tenido ningún diálogo, yo no sé cuántos meses, 7, 8, en alguna oportunidad que se habló, creo que previo a la consulta, sobre cómo era el procedimiento, cuánto era el presupuesto, y querían saber un poco eso qué significaba, digo, la consulta que se había convocado por decreto, pero no, hace muchos meses no hablo prácticamente con nadie del gobierno. Cuando usted salvo el ministro de Defensa, con él sí cada 2 o 3 semanas, inclusive la mayoría de veces estancias del procurador, pues para revisar los temas del plan democracia. Recordemos que nosotros hacemos un número de puestos de votación que definimos, un número de mesas, y esa información se le entrega al ejército, se le entrega a la policía, a la armada, al Ministerio de Defensa para que garanticen la seguridad, de resto no. Pero digamos, ¿usted le ha pedido citas al presidente de la República o es un diálogo que está completamente cortado? O para que lo entiendan las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, ¿eso es normal? Que no haya ningún tipo de comunicación entre dos entidades que en todo caso no son competencia ni se están haciendo control político tampoco entre ellos. Sí, no es normal. Yo creería que los anteriores registradores siempre tenían diálogo con el gobierno de turno, pues por miles de temas, por el temas de seguridad, por los temas de democracia, por los temas de participación, por ejemplo, que hay que promoverlos conjuntamente, pero en esta oportunidad, digamos, no ha sido fácil, pero tampoco le he pedido cita, la verdad. Registrador, cuando usted hablaba hace algunos momentos sobre el tema de que si ha sentido presión, si ha sentido asedio, ¿eso se ha visto traducido en qué? Quizás usted ha visto presión en el tema de que de pronto le recortan el presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto de la registraduría? No, hoy no he tenido esas dificultades, digamos, salvo el incidente que ocurrió el año pasado con el decreto que se iba a aprobar por decreto y que habían limitado los recursos de la registraduría. Debo decir que este año no hemos tenido ninguna dificultad. Los recursos para el proceso electoral del año entrante, Cámara y Senado y Presidencia en primera vuelta, fueron garantizados por el presupuesto de este año y por el presupuesto aprobado para el año entrante. Tiene 2 fuentes. Parte de esos recursos, el presupuesto de esta vigencia en la que estamos, y la otra parte a través de vigencias futuras del presupuesto del año entrante. Debo decir que hasta ahora, tanto ese recurso como los que se han requerido para las elecciones atípicas se han gestionado sin mayores dificultades, es decir, el gobierno los ha arbitrado, el plan de caja, lo que se conoce como el plan anual mensualizado de caja, que se tiene que ejecutar para ir cumpliendo los componentes de cara al proceso electoral, se ha ejecutado sin dificultad y los recursos se han girado. Así que yo hoy no puedo decir que haya dificultades frente al presupuesto para las elecciones porque se ha venido ejecutando. Ahora, el recurso nunca llega a la registradora en su totalidad. Sí, esas presiones entonces, ¿en qué se pueden ver? ¿Cómo interfieren en el proceso electoral? No, digamos circunstancias que se han ocurrido. Recuerde usted lo que ocurrió hace unos meses cuando se convocó a todo el país a una consulta por el tema laboral. Hubo, digamos, circunstancias difíciles, algunas, no sé, apreciaciones que tratan de descalificar el proceso electoral o a la entidad. Digamos, son circunstancias que a veces, insisto, son desafortunadas. Yo en lo personal, ¿qué he dicho?
yo no quiero entrar en debate de ninguna naturaleza, pero sí voy a defender la entidad. Es decir, mi tarea no es personalizar, mucho menos calificar la actitud de nadie, y no tengo por qué hacerlo, porque no contribuyo en nada a la democracia, ni le contribuyo a nada al país. Si yo también hago parte, digamos, de un debate personalizado. Pero lo que sí voy a hacer es defender la autonomía de la entidad, porque es mi deber constitucional. Y esto no es por actuar en contra de nadie. Lo hago porque es mi deber constitucional. Luego, la autonomía y la independencia, haya asedio mucho o poco, ese sí lo voy a defender, mientras la Constitución me otorgue esas particularidades. Yo dije el año pasado, por ejemplo, cuando se hablaba de los datos de la registraduría, decía, es que cambian la Constitución, y si la Constitución la cambian y los datos los va a manejar otra entidad, no hay nada. Pero mientras hoy la Constitución no se cambie y la registraduría tenga 2 competencias misionales, el registro civil, la identificación, las tarjetas, la cédula de ciudadanía y el archivo de identificación de todos los colombianos, y las elecciones, esas competencias yo las voy a defender con toda la determinación. Es decir, voy a defender esas competencias misionales de la registraduría, y la información que da cuenta de los datos de los colombianos que están resguardados en la registraduría también lo vamos a defender. ¿Es eso? ¿Qué es eso? Pues nada, simplemente cumplir nuestro deber constitucional y misional, y de eso pues, o a eso más bien, si no vamos a renunciar. Y lo ha hecho además, registrador, de una forma tranquila, técnica, serena, prudente también a la luz de muchos. Y aquí yo ya quiero entrar en temas un poquito más de carácter. ¿Cómo hace para a veces tenerse que morder la lengua ante tantos ataques? ¿Cómo hace para tranquilizarse? Es decir, ¿tiene alguna técnica realmente, o ese es Hernán Penagos en la vida real? Séneca dice que el que es prudente es feliz. Luego trato de aplicar mucho esa máxima, y trato de tomar aire un poco. Yo, cuando siento esas circunstancias, digamos, la primera recomendación es dejar a un lado el teléfono, dejar a un lado el computador y sentarse un poco a pensar. Trato de tomar aire, de pensar con claridad y de entender que de pronto de los únicos funcionarios que tienen que guardar prudencia y ser muy cuidadosos es el registrador de Colombia, porque al final es como el árbitro. Sí. Luego, si yo no entiendo que es la mejor manera de ayudarle al país, pues obviamente voy a entrar en debate. Yo le decía alguna vez a uno de sus colegas, mire, yo pudiera responder como quisiera, y de pronto responder fuerte frente a algunos señalamientos que me han hecho, y de pronto esto me serviría como persona, de pronto me vuelvo más popular, y de pronto se toma una foto conmigo de un momento a otro, y como persona me puede servir un poco, digamos, para tener más, no sé, más presencia mediática, o de pronto ser más popular. El problema es que eso me puede servir a mí, pero le hace mucho daño al país. Entonces le decía a algunos de sus colegas, no me pidan que califique a otro, no me pida que me pronuncie sobre la actitud de otro, porque insisto, a mí me puede servir, pero creo que al país le hace mucho daño. Pero su silencio es el que lo está volviendo, su silencio y su tranquilidad es lo que lo está volviendo en este momento también protagonista. Registrador, para pasar también a temas un poco más personales, usted decía también, ay, mi esposa me decía, ¿en qué momento se metió usted a esto y cuándo va a salir? Su familia, ¿qué le dice su familia? Usted tiene además un hijo. Sí, tengo un hijo de 18 años y una esposa y una mamá que sufre mucho, pero es difícil. ¿Y qué le dice su mamá? Porque es que uno como mamá sufre mucho con los hijos, ¿o no? Claro, ella no está muy atenta al debate político, pero como todas las señoras ya de 75 años para arriba, hoy se animan mucho con el celular, entonces pues obviamente le llegan unas que otras informes de justo redes. Las narrativas de las fake news son las que siempre llegan las ahí por negativas WhatsApp. O en las Claro. que se cuestiona, entonces pues ella es un poco católica, entonces pues, esto no me va a entender, pero ella me dice, ahí voy a soltar un nudito a ver si Dios lo cuida, una tradición que tienen ellos ¿Y ahí su en lo esposa y católico. su hijo, registrador? ¿Su hijo además está fuera del país? Pues mi esposa y mi hijo, un poco lo que he tratado es de alejarlos del proceso. Yo vivo en Manizales, o más bien mi familia vive en Manizales, porque pues ya no se me hace fácil ir a Manizales permanentemente, casi, digamos, asisto poco, vienen, generalmente los fines de semana siempre hay algo que hacer, hay una elección, hay mucho trabajo, Sí. y poco voy, pero digamos, a mí... Y a veces, se lo digo porque muchas veces a uno como periodista también, digamos, o como mamá periodista, me entra un poquito el remordimiento de, por estar metida en esto no le puedo dedicar tanto tiempo a mi familia, el tiempo que necesita. Es cierto, yo debo decir que en eso sí, pues nada que hacer, sí, estoy muy lejos de mi casa, pues es que no hay manera, digamos, no hay forma de estar todo el tiempo con la familia en estas circunstancias, muy difícil. Estamos en esta conversación sincera, tranquila, con un personaje fundamental para la democracia del país, el registrador nacional. Registrador, metámonos ya en el tema de las elecciones para el 2026.
al registrador, ¿qué es lo que más le quita el sueño cuando lo ponen a pensar en ese berenjenal, como decimos los periodistas? O sea, en eso que tiene que armar usted y de lo que es responsable usted, que son las elecciones del próximo año. Dos temas, digamos, son los que a mí me inquietan mucho. El primero, pues, que es un tema pues, de debate en todo momento, tiene que ver con el tema de seguridad, sin duda, porque hay lugares de Colombia donde pues, no es fácil que la ciudadanía pueda votar libremente. Es decir, puede que al final se puedan instalar las mesas y los puestos de votación, pero ¿cómo garantizamos que la votación sea libre? Yo por eso en eso permanentemente estoy solicitándole al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar que garanticemos esos lugares. Pero mucho más cuando escuchamos personas al margen de la ley, cabecillas de grupos disidentes ya anunciando que van a afectar las elecciones del año entrante. Luego eso a mí sí me inquieta mucho porque hay unos lugares del territorio que tenemos que asegurarlos y aquí la fuerza pública cumple un papel determinante. Y el segundo tema, también lo hemos hablado durante toda esta charla, tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas. Miren estos datos. Se dice que 6 de cada 10 personas manifiestan que una noticia puede influir en su decisión de voto. ¿Eso qué significa? Pues nada más y nada menos que pueden estar mal informados y terminar tomando decisiones políticas sin información real. El 30% de las noticias que recorren las redes en Colombia contienen información falsa. Luego, la desinformación y las noticias falsas golpean. Y a una entidad como la Registraduría de la Desinformación, digamos, es muy determinante porque la Registraduría vive de un solo elemento, de un solo principio, el de la confianza. Sí. Cualquier noticia que avance por las redes sociales puede golpear a una entidad que prácticamente es la que le corresponde validar un proceso electoral. Luego, el tema de la seguridad y las noticias falsas y la desinformación son los dos temas que a mí hoy más me inquietan, entre otras razones porque los niveles de desinformación y noticias falsas a los que estamos asistiendo hoy en Colombia son descomunales. Sí. Y los que vamos a tener de aquel año entrante, pues imagínese. Dicho eso, registrador, ¿cuál es el llamado entonces para el gobierno nacional? El llamado a todas las entidades del Estado es a trabajar de manera articulada, a combatir las noticias falsas, a informarse por los medios adecuados, a articularnos para enviar a la ciudadanía la información adecuada. En este caso, por ejemplo, para contarle a la ciudadanía para que, de manera que comprenda muy bien cómo se cuentan los votos en Colombia, cuál es el papel de los software, cómo se trasladan los kits electorales, qué hacen los jurados, qué hacen los testigos. Entender que, por ejemplo, todos los partidos pueden tener testigos electorales, si se quiere, uno por cada mesa de votación, y el año entrante van a poder tomar, por ejemplo, las fotos de las actas electorales para garantizar los resultados finales. Es decir, que entre todos nos ayudemos para explicarle muy bien a la ciudadanía cómo será el proceso electoral y con eso que tengan absoluta tranquilidad de qué manera se van a contar los votos en el país. Aquí tiene que haber un trabajo articulado. Yo lo reitero, necesitamos trabajo articulado entre todas las entidades. Por la importancia del momento electoral en 2026 para Colombia, ¿se siente quizás usted el hombre más observado, más escrutado en el país en este momento? No lo había pensado, pero posiblemente sí, y está bien. Dijo un filósofo alguna vez, una vida sin escrutinio no merece ser vivida. Y estamos listos para contar un poco todo lo que estamos haciendo. Yo le he dicho a las organizaciones políticas, a los observadores internacionales, al mismo gobierno, cuando quieran podemos mostrarles nuestro proceso electoral, cómo y de qué manera se está llevando a cabo el día a día de la construcción de los componentes de cara a marzo. Podemos explicar los software, los códigos fuentes. Estamos abiertos, es que de eso se trata. Sí. ¿Qué es lo importante? Que se allanen a hacerlo. Que las organizaciones políticas, por ejemplo, participen de todos los procesos a los que los convocamos, nombren auditores de sistemas, estén en los simulacros electorales que vamos a llevar a cabo muchos. Perdón volver sobre este punto, pero, por ejemplo, en este tema de estamos abiertos, vengan, conozcan, ¿no ha tenido ni siquiera un diálogo fluido con el ministro del Interior? Porque además él fue compañero suyo en el Congreso. Yo le he, digamos, puesto sobre la mesa, inclusive en las reuniones de comisión de seguimiento electoral, al gobierno y a todas las organizaciones, la posibilidad de que vengan y acompañen y estén, y podemos
capacitarlos, explicarlos, contarles un poco cómo se está desarrollando el plan de trabajo. Nosotros tenemos un plan de trabajo semanal. Semanalmente está la Procuraduría y la Contraloría siguiendo el plan de trabajo de cara a las próximas elecciones. Entenderá que hay que ajustar los software, hay que publicar y digitalizar las actas electorales, tenemos que trabajar en el tema de preconteo, ir construyendo los kits, vamos a invitarlos también, pero hoy estamos trabajando en el tema y siempre son bienvenidos. ¿De qué se trata? De que todos participen. ¿Y han aceptado esa invitación o no? No, poco han venido al proceso, pero mi tranquilidad, insisto, es que en todos los procesos electorales, los que hemos llevado a cabo con atípicas, las inscripciones de ciudadanos y todo el plan de trabajo de cara a las elecciones del año entrante, siempre está la Procuraduría y la Contraloría, siempre participando, advirtiéndonos y revisando. Luego ahí hay, digamos, un elemento de garantías. Por supuesto, no le voy a preguntar quién debería ser el próximo presidente de la República, pero ¿cuáles son esas características que debería tener el próximo presidente de la República? La verdad es que no me atrevo a opinar porque cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Lo cierto es que, y esto sí lo puedo asegurar, aquel por el que voten las mayorías en Colombia será el próximo presidente y la registradora va a garantizar que la democracia se aplique y sea plena. Aunque sea, digamos, por el lado del autoritarismo, que era también esa alerta que usted hacía en medio de esta entrevista, que más del 20% de los colombianos dicen quiero que llegue un gobierno autoritario. No, es que no es posible que en Colombia entre el autoritarismo. El autoritarismo es la ausencia total de derechos. El autoritarismo es la ausencia total de la democracia. El autoritarismo es imposibilidad de que la ciudadanía pueda elegir libremente. Y eso no va a ocurrir. El año entrante habrán elecciones y el año entrante tendrán garantías todas y todos los ciudadanos. La democracia va a aplicar. Entre otras razones porque la democracia no es el gobierno de las mayorías. La democracia es la libertad y la igualdad de todas las personas. Luego, en eso estamos trabajando y por eso he dicho, la defensa de la autonomía y la independencia de la entidad la vamos a ejercer con determinación, porque los derechos constitucionales de la ciudadanía tienen que garantizarse. Y finalmente, registrador, ¿hasta cuándo va su periodo? Recuérdenos. Hasta diciembre del año 2027. Hoy me quedan como 2 años. ¿Qué va a hacer Hernán Penagos en enero del 2028? Hacer lo que siempre hago cada que termino cualquier ejercicio público. Me dedico a hacer algo de clases, me voy a la universidad, generalmente aprovecho para, digamos, estudiar, hacer cualquier curso y siempre alguien ha aparecido para hacer algún tipo de asesorías o construir documentos relacionados con eso. A eso me voy a dedicar, pero en esencia me voy a dedicar a irme a dar clases, como he sido siempre, a irme a la universidad y un poco como a ocuparme más de mi familia. Y entonces registrar un proyecto un poquito más a futuro. No tengo proyectos, de verdad, mire, desde lo laboral. Volver al Congreso, ser ministro, ser magistrado, ser alcalde de Samaná. Ninguna. Ninguno, mire, yo se lo digo honestamente, desde lo laboral yo siempre me refugio en mis clases, hacer algo de consultoría y si quiero un poco, pues estar un poco más cercano con mi familia y dedicar un tiempo a eso. Yo no tengo ninguna otra pretensión, ninguna. Yo llevo 25 años trabajando de manera permanente, siempre he estado en diferentes escenarios de lo público. Ahora quiero frenar un poco, dedicarme a mi casa, dedicarme a mis clases, escribir un poco y estar muy tranquilo. Digamos, yo sí quisiera estar, digamos, en una vida tranquila, reposada y libre, digamos, de lo público. Desconectarse un poquito después de todo esto que le ha tocado. Pues, registrador, muchísimas gracias, porque usted está haciendo un trabajo muy importante, sobre todo brindándole a los colombianos algo de lo que parece que estamos careciendo mucho y es confianza en la democracia. Gracias por ese papel, muchísimos éxitos en este proceso que se viene en 2026, porque es duro, porque es difícil, porque tiene que garantizar que los colombianos voten y voten libremente. Porque muchos lo ven a usted como responsable, pero porque su carácter definitivamente nos ha trazado un camino de credibilidad de cara a esta institución. Así que gracias por estos minutos.